Vendí mi casa para darle $75 a mi hijo, pero me corrió de su fiesta para no avergonzarlo. Le di a mi hijo los ahorros de mi vida para la casa de sus sueños. Pero su esposa me cerró la puerta. Esta fiesta no es para gente como tú. Así que usé el contrato que firmó y ahora exige mes, se me desapied, nula de vuelta. Mi nombre es Elodia y tengo 68 años. Durante 40 de ellos, mi vida se midió en timbres de recreo, en el olor a tiza y en el milagro silencioso de ver a un niño descifrar su primera palabra. Fui maestra de literatura. Enseñé a generaciones a encontrar el significado entre líneas, a entender que cada personaje tiene una motivación oculta y que cada historia, por simple que parezca, tiene un subtexto. Lo que nunca imaginé es que tendría que aplicar esas lecciones a mi propia vida, a mi único hijo, para descifrar la devastadora verdad que se escondía detrás de su sonrisa. La historia que importa, la que partió mi vida en un antes y un después, comenzó con un viaje de 500 millas. 500 millas de carretera que se extendían como una promesa gris bajo las ruedas de mi viejo sedán. Cada milla era un grano de arena en el reloj de mi anticipación. En el asiento del copiloto, envuelto con el esmero de una reliquia sagrada, viajaba un pastel de manzana. No era un simple postre, era un conjuro. La receta de mi madre, el aroma de la infancia de Ramiro, un trozo tangible de hogar que yo, su madre, le llevaba a su nuevo y reluciente castillo. Durante las 8 horas de trayecto, mi mente fue un cine privado proyectando recuerdos. Vi a Ramiro con sus rodillas raspadas, llorando porque se le había caído el helado, y a mí, diciéndole que siempre habría más helado. Lo vi en su graduación, alto y torpe en su toga, buscándome entre la multitud con una mirada de pánico y orgullo. Lo vi el día de su boda, ajustándole el nudo de la corbata, mis manos temblando más que las suyas, sintiendo que le entregaba mi obra maestra al mundo. Siempre había estado ahí, un pilar constante en su vida. Creía que eso era inmutable, como la ley de la gravedad. A medida que me acercaba a su nuevo barrio, la arquitectura cambiaba. Mis modestas casas de ladrillo daban paso a mansiones impersonales, con céspedes tan cuidados que parecían artificiales y vallas que susurraban manténgase alejado. Me sentí como una turista en un país extranjero. La casa de Ramiro era la más imponente de todas, una estructura de 2 pisos con una fachada de piedra que pretendía ser rústica, pero que gritaba caro. Era la casa de los sueños de Griselda, su esposa, y por extensión se había convertido en la de Ramiro. Estacioné al otro lado de la calle, observando. Había coches de lujo alineados en la acera. La casa palpitaba con una energía que me era ajena. Se oía una música electrónica, un ritmo insistente y sin melodía, que se derramaba por las ventanas abiertas, junto con ráfagas de risas agudas y el tintineo de copas. Era su fiesta de inauguración, tal como lo había sospechado. Una punzada de dolor, pequeña pero afilada, me atravesó. ¿Por qué no me lo habían dicho? Quieren que sea una sorpresa, me dije a mí misma, aferrándome a esa frágil esperanza. Caminé por el sendero de pizarra, el pastel en mis manos como una ofrenda. Cada paso se sentía pesado. Antes de tocar el timbre, respiré hondo, compuse mi mejor sonrisa de madre orgullosa y me preparé para el abrazo que curaría las 500 millas de soledad. La puerta se abrió y allí estaba él, mi Ramiro. Por un instante, vi a mi hijo, al hombre que había criado. Pero esa visión fue reemplazada en una fracción de segundo por la de un extraño. Un hombre con el pánico bailando en sus ojos, cuya sonrisa se congeló y se hizo añicos en el aire. No hubo un mamá, no hubo un abrazo, solo un silencio atónito y un paso instintivo hacia atrás. Mamá, su voz fue el susurro de un fantasma. ¿Qué haces aquí? La pregunta me golpeó como una bofetada. Detrás de él, Griselda se materializó, un espectro de elegancia y frialdad. Llevaba un vestido negro minimalista, un lienzo perfecto para el deslumbrante collar de diamantes que adornaba su cuello. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, desde mi peinado práctico hasta mis zapatos cómodos, y en sus ojos vi el veredicto.
no apta. Elodia, qué sorpresa. Su voz era seda envuelta en hielo. Hizo un énfasis deliberado en la palabra sorpresa, convirtiéndola en un sinónimo de inoportuna. No sabíamos que vendría hoy. La palabra hoy fue el clavo en el ataúd de mis expectativas. Fue la confirmación de que mi presencia no era un descuido, sino una exclusión deliberada. Ramiro, incapaz de sostener mi mirada, se removió incómodo. Es una reunión, mamá, algo muy casual, con amigos de la oficina, del club, ya sabes. Griselda, viendo la debilidad de su marido, tomó las riendas con la eficiencia de un general. Su mano se posó en el brazo de Ramiro, un gesto que parecía de apoyo pero que era de puro control. Sí, una reunión más para nuestros amigos. Gente de nuestra edad hizo una pausa, y su sonrisa se afiló. Ya sabe, para no incomodarla. No creo que conociera a nadie. Incomodarla. A mí. La palabra resonó en el vacío que se había abierto en mi pecho. Me sentí como un trasto viejo, un mueble de otra época que desentonaba con su decoración moderna. Oh, mi voz sonó delgada, frágil. Ya veo. Solo pasaba por aquí cerca y quería traerles esto. Extendí el pastel, la ofrenda, el símbolo de mi amor anticuado. Ramiro miró el pastel como si fuera un artefacto de una civilización perdida. Hizo un vago ademán de tomarlo, pero Griselda, siempre un paso por delante, intervino con una dulzura venenosa. ¡Qué detalle tan suyo, Elodia! Pero estamos absolutamente llenos de postres. Un catering de lujo, ya sabe. ¿Por qué no lo deja aquí en el porche? Quizás más tarde. El porche. Me estaba relegando al exterior, al espacio de las entregas, de los visitantes no deseados. Me quedé allí, congelada, el pastel enfriándose en mis manos, el corazón congelándose en mi pecho. La puerta comenzó a cerrarse. Un eclipse lento que me borraba de su mundo. Antes de que se cerrara del todo, escuché la voz de Ramiro, un último y patético intento de justificación. Te llamo mañana, mamá. Te lo explico, pero yo ya lo había entendido todo. No había nada que explicar. En el umbral de la casa que mis recuerdos habían pagado, me habían declarado oficialmente un fantasma. El viaje de regreso fue un descenso a través de las capas de mi propia negación. La carretera oscura era un túnel, y yo conducía hacia el centro de mi dolor. Cada luz de farola que pasaba era un estallido de memoria, iluminando los rincones de mi mente donde había guardado, bajo llave, la verdadera magnitud de mi sacrificio. Mi apartamento alquilado no era un refugio, era una evidencia. Sus paredes blancas y vacías eran el lienzo perfecto para proyectar las imágenes de todo lo que había perdido. La primera y más abrumadora proyección era la de mi casa. No la llamaba mi antigua casa. En mi corazón siempre sería mi casa. Era una construcción de ladrillo y madera, sí, pero también estaba hecha de tiempo, de risas, de lágrimas y del amor silencioso y constante de mi esposo Carlos. Él había construido la estantería del salón, había puesto las baldosas de la cocina, había dejado la huella de sus manos en cada rincón. Vivir allí sin él había sido doloroso, pero también era mi forma de mantenerlo vivo. Su presencia estaba impregnada en el aire, en el crujido de un escalón, en la forma en que la luz entraba por la ventana del dormitorio por la mañana. Pero el alma de la casa, el verdadero corazón que latía al ritmo de mis recuerdos, estaba en el jardín trasero. Era el jardín de rosas de Carlos. Él, un hombre de pocas palabras y manos de carpintero, encontraba su poesía en la tierra. Cada rosal tenía una historia. Estaba el Paz, un rosal de flores blancas que plantó el día que Ramiro nació, como una plegaria por su futuro. Estaba el doble deleite, con sus pétalos bicolores, que me regaló en nuestro 20º aniversario, diciendo que era como nosotros, 2 colores, una sola flor, y estaba su favorito, el Mr. Lincoln, un rosal de rosas rojas, de un terciopelo tan oscuro y un perfume tan intenso que parecía contener todos los secretos del amor. Cuando Carlos se enfermó,
El jardín se convirtió en su última alegría. Lo veía desde su sillón en el porche, sus ojos siguiendo el vuelo de las mariposas, su respiración acompasada con la brisa que mecía las flores. Después de su muerte, el jardín se convirtió en mi confesor. Hablaba con las rosas, les contaba mis miedos, mis esperanzas para Ramiro. Podar sus ramas, abonar la tierra, quitar las hojas secas, no era jardinería, era un ritual de amor y memoria. Era mi conversación ininterrumpida con el hombre de mi vida, y lo había vendido. La memoria de ese día era tan vívida que me robaba el aire. La agente inmobiliaria, una joven, eficiente con un traje impecable, recorría la casa hablando de potencial, de espacios luminosos y de valor de mercado. Ella no veía el arañazo en el suelo donde Ramiro había hecho correr su primer coche de juguete. No olía el perfume fantasma de las rosas de Carlos. Solo veía una transacción. El jardín es un gran punto de venta, dijo con una sonrisa brillante. Mucho potencial para una piscina o una terraza moderna. Sentí una oleada de ira. Una piscina sobre las rosas de Carlos era una profanación, pero me tragué mis palabras. Estaba haciendo esto por Ramiro, por su futuro, por su felicidad. El día de la firma, mis manos no dejaban de temblar. El bolígrafo se sentía extrañamente pesado. Cada letra de mi nombre que trazaba en el contrato era un golpe de martillo en el ataúd de mi pasado. Cuando la joven agente me entregó mi copia de los papeles y el cheque, me dio una palmadita condescendiente en el brazo. Felicidades, Elodia. Ha hecho un excelente negocio. Ahora podrá disfrutar de una jubilación sin preocupaciones. No le dije que esa misma tarde transferiría la mayor parte de ese excelente negocio a la cuenta de mi hijo. No le dije que no estaba comprando una jubilación sin preocupaciones, sino que estaba vendiendo mi santuario para financiar el sueño de otra persona. Un sueño del que, como acababa de descubrir, no formaba parte. De pie en mi cocina alquilada, el olor a desinfectante y a nuevo reemplazando el familiar aroma de mi hogar, me di cuenta de la terrible ironía. Había arrancado de raíz el jardín de mi esposo, el símbolo de un amor que había durado toda la vida, para dárselo a un hijo que me consideraba tan desechable como una flor cortada. Había cambiado un amor eterno por una invitación a una fiesta a la que ni siquiera me permitieron entrar. La tierra bajo mis pies se sentía inestable, como si el suelo de mi propia vida se hubiera vendido junto con la casa, y yo flotaba a la deriva, sin raíces y sin flores. Parte 3. El Museo del Dolor, Flashback 2. La desesperación de un hijo hasta 1200 palabras. La segunda proyección en el cine de mi memoria era una llamada telefónica. Una llamada que había redefinido la palabra necesidad y había puesto a prueba los límites de mi amor de madre. Sucedió una tarde de martes, unos meses antes de la fatídica fiesta. Yo estaba en mi cocina, la que todavía era mía, preparando la masa para unas galletas, con las manos cubiertas de harina. El teléfono sonó, y la voz de Ramiro al otro lado era una alarma que activó todos mis instintos. Mamá, su voz era tensa, extrañamente formal. Hola hijo, ¿todo bien? Te oigo raro. Hubo una pausa, y en esa pausa escuché un mundo de vacilación. Sí, todo bien, solo mucho trabajo. ¿Y tú? Hablamos de trivialidades durante unos minutos. El tiempo, mi club de lectura, un pequeño resfriado que había tenido. Era una danza torpe, un prólogo innecesario para el verdadero drama que estaba a punto de desvelar. Sentí que estaba reuniendo el valor para pedir algo. Mamá, ¿recuerdas la casa de la que te hablé? ¿La que encontramos Griselda y yo? Claro que sí, cariño, la de las fotos. Se veía preciosa. Lo es, mamá, es perfecta. Tiene un jardín para los niños, está cerca de un buen colegio. Es todo lo que siempre hemos querido. Su voz se llenó de un entusiasmo que sonaba un poco forzado. Eso es maravilloso, Ramiro. Me alegro mucho por ustedes. Sí, bueno, hay un problema. Y ahí estaba, el nudo de la historia, el enganche. El banco nos pide más de lo que tenemos, mucho más. Me sequé las manos en el delantal, la harina dejando una mancha blanca.
¿Por qué no buscan algo un poco más modesto para empezar? Hay casas muy bonitas que no cuestan una fortuna. Su respuesta fue inmediata, casi agresiva. No, mamá, tiene que ser esta. No lo entiendes. La familia de Griselda se detuvo, pero yo ya sabía lo que venía. La sombra de la familia política, una presencia constante en su nueva vida. ¿Qué pasa con su familia, Ramiro? Dejó escapar un suspiro que sonó a una mezcla de frustración y autocompasión. Su padre, Horacio, es un hombre exitoso, un hombre de negocios, como lo era papá. Siempre me está midiendo, mamá, siento que me compara con él todo el tiempo, y yo no estoy a su altura. Siento que si no puedo darle a Griselda esta casa, si no puedo demostrar que soy capaz de proveer a este nivel, pensarán que soy un fracasado, que su hija se equivocó conmigo. Sus palabras eran un torrente de inseguridad. No era la voz de un hombre de 35 años, era la del adolescente que temía no ser aceptado en el equipo de fútbol. Y Griselda, lo sabía, estaba avivando esas llamas. Griselda está desolada, continuó, su voz ahora al borde del llanto. No me lo dice directamente, pero sé lo que piensa. Dice que quizás deberíamos esperar, que quizás no estoy listo para esta responsabilidad. Está cuestionando nuestro futuro, mamá, por dinero. Era un chantaje emocional de Manuel, y él había caído de lleno en la trampa. Me estaba pidiendo que lo salvara, no de un problema financiero, sino de su propia sensación de fracaso. Estaba poniendo sobre mis hombros el peso de su autoestima. Por favor, mamá, suplicó su voz rota. Ayúdame. Ayúdame a estar a la altura. Solo esta vez. Te juro por la memoria de papá que te lo devolveré todo, cada centavo. En cuanto pueda, la mención de su padre. El golpe maestro. Sabía que era mi punto débil. Compararse con Carlos, invocar su memoria, fue una jugada cruel y brillante. Me senté a la mesa de la cocina, la masa de las galletas olvidada. El silencio se alargó. En mi mente luchaban la razón y el corazón. La razón me decía que estaba mal, que lo estaba incapacitando, que Griselda lo estaba manipulando. Pero el corazón, el estúpido y traidor corazón de una madre, solo escuchaba una cosa: mi hijo me necesita. ¿Cuánto es, Ramiro?, pregunté, mi voz resignada. 75.000. La cifra me dejó sin aliento. Era, básicamente, todo el valor de mi casa. Significaba venderlo todo, mis recuerdos, mi seguridad, mi pasado. Cerré los ojos. Vi el jardín de rosas de Carlos, y luego vi el rostro lloroso de mi hijo. Y en ese momento, tomé la decisión que sellaría mi destino. Está bien, hijo, dije, y cada palabra me costó un trozo de alma. Lo haré, venderé la casa. El alivio en su voz fue casi obsceno. Gracias, mamá, gracias. Sabía que podía contar contigo. Me has salvado la vida. No, no le había salvado la vida. Le había comprado una jaula de oro y me había quedado sin hogar para poder pagar la factura. Fue entonces cuando, en un último intento de aferrarme a la sensatez, le hablé del pagaré. Le dije que era para enseñarle sobre el valor del sacrificio. ¡Qué ironía! La única que estaba a punto de aprender esa lección, de la forma más brutal, era yo. La mente, en su afán por protegernos, a menudo elige ignorar las pequeñas banderas rojas, considerándolas simples rarezas o malentendidos. Mi mente había hecho precisamente eso con Griselda, pero en la retrospectiva implacable de mi dolor, esas pequeñas banderas rojas se habían convertido en estandartes de guerra, y yo había sido demasiado ciega para verlos. La cena en que conocí a sus padres fue el ejemplo más claro, una obra de teatro en 3 actos sobre la humillación sutil. El restaurante que eligieron era un templo de la pretensión. Paredes de cristal, camareros que se movían como espectros y un menú sin precios, la señal universal de que si tienes que preguntar, no puedes pagarlo. Me sentí instantáneamente fuera de lugar con mi vestido más elegante, que de repente parecía un trapo de cocina. Los padres de Griselda, Horacio y Beatriz, eran la personificación de su entorno.
Él llevaba un reloj que podría haber pagado la matrícula universitaria de 10 de mis antiguos alumnos. Ella, una mujer delgada y tensa, me analizó con la precisión de un entomólogo estudiando un insecto peculiar. La conversación fue un monólogo de Horacio. Habló de sus inversiones, de su último viaje a Europa, de los problemas para encontrar buen servicio. Ramiro asentía a todo, con la avidez de un cachorro buscando aprobación. Intenté participar. Yo fui maestra de literatura durante 40 años, dije en una pausa, tratando de encontrar un terreno común. Es una gran pasión. Horacio me miró como si hubiera confesado que coleccionaba pelusas. ¿Literatura? Ah, sí, muy cultural. Yo nunca tuve tiempo para eso. El tiempo es dinero, ¿sabe? Y con eso, el tema de mi vida entera fue descartado. Beatriz, por su parte, empleaba una táctica diferente, la del consejo no solicitado. ¿Y qué hace ahora que está jubilada, Elodia? Espero que se mantenga ocupada. Es terrible cuando la gente se deja estar. Hay cursos de yoga para la tercera edad, sabe, muy buenos para la postura. Lo dijo mientras miraba mis hombros, haciéndome sentir instantáneamente encorvada y decrépita. Pero fue Griselda quien orquestó la humillación más profunda. En un momento, la conversación derivó hacia las casas. Horacio se jactaba de su última adquisición inmobiliaria. Mamá vive en la casa familiar, dijo Ramiro, con un tono casi de disculpa. Un lugar encantador, con mucha historia. Griselda intervino, su voz un goteo de miel y veneno. Sí, es una casa muy tradicional, con un jardín precioso. Pero los tiempos cambian. Ahora la gente busca espacios abiertos, minimalismo, tecnología inteligente. Ramiro y yo estamos buscando algo más, acorde a nuestro estilo de vida. En una sola frase, había reducido mi hogar, el santuario de mi vida, a una antigüedad obsoleta, y Ramiro, mi hijo, no solo no me defendió, sino que asintió con entusiasmo. Sí, exacto. Algo más moderno, funcional. Otro recuerdo, otra bandera roja, surgió con la claridad de una pesadilla, una tarde de compras. Griselda insistió en que la acompañara. Me llevó a una de esas tiendas donde la ropa no tiene etiquetas de precio y las dependientas te miran por encima del hombro. Deberías renovar un poco tu armario, Elodia dijo, mientras sacaba un vestido de seda de un color indefinido. Esto te daría un aire más sofisticado. No es mi estilo, querida, y seguramente cuesta una fortuna. Ella sonrió, una sonrisa condescendiente. No se trata del precio, se trata de la imagen que proyectas. Cuando vengas a nuestra casa nueva, cuando conozcas a nuestros amigos, querrás sentirte integrada, ¿no? No era una sugerencia amable, era una orden. Me estaba diciendo que yo, tal como era, no era lo suficientemente buena para su mundo. Que mi identidad, forjada a lo largo de 68 años, era un borrador que ella pretendía corregir y editar a su antojo. En ese momento, me reí y cambié de tema, tomándolo como una impertinencia juvenil. Ahora veía la verdad, era el primer paso de su campaña para aislarme y transformarme, para asegurarse de que la madre de Ramiro fuera una versión aceptable y pulida que no avergonzara su impecable fachada. Cada uno de estos recuerdos era una pieza de un rompecabezas que ahora encajaba con una precisión aterradora. No había sido víctima de un solo acto de crueldad en la puerta de esa casa. Había sido víctima de un asedio lento, de una guerra de desgaste psicológico, y mi propio hijo había sido un soldado en el ejército enemigo, un cómplice silencioso que había sostenido el abrigo de la generala mientras ella me apuñalaba con sonrisas y sugerencias. La puerta se cerró con un clic suave, pero en mi cabeza sonó como el portazo de una tumba. Me quedé inmóvil en el porche, el pastel de manzana todavía en mis manos, ahora un objeto absurdo, un testimonio de mi estupidez. El frío de la tarde de otoño no era nada comparado con el hielo que se instalaba en mis venas. Podía oír sus voces amortiguadas a través de la madera maciza, y aunque no entendía las palabras, el tono era inconfundible. Alivio. Alivio por haberse deshecho del problema. De mí, el camino de vuelta al coche fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso era un esfuerzo consciente,
para no desmoronarme allí mismo, en la acera de ese barrio perfecto. Me sentía desnuda, expuesta, como si todos los vecinos que se asomaran por sus ventanas pudieran ver la etiqueta invisible que Griselda me había colgado, no deseada. Me senté en el coche y dejé el pastel en el asiento del copiloto. Su dulce aroma ahora me resultaba nauseabundo. Apoyé la frente en el volante frío y cerré los ojos. Y fue entonces, en la oscuridad de mis párpados, cuando la escena se repitió, pero con un detalle adicional, un eco que mi cerebro había bloqueado en el shock inicial. Justo cuando me daba la vuelta para irme, con la espalda encorvada por la humillación, la puerta no se había cerrado del todo. Quedaba una rendija, y a través de esa rendija, como el silbido de una serpiente, llegó la voz de Griselda. No me estaba hablando a mí, estaba hablando con Ramiro, pero con la clara intención de que yo la oyera. Era su golpe de gracia, la firma en su obra maestra de crueldad. Además, Elodia, su contribución de $75,000, fue un préstamo. ¿No es así? No le compra una invitación permanente a nuestra vida. Han préstamo, nuestra vida. Si sus acciones anteriores habían sido puñaladas, estas palabras fueron el giro de la hoja en la herida. En ese instante, la tristeza que me ahogaba se transformó en algo diferente, algo duro, afilado y terriblemente claro. La niebla de mi amor incondicional se disipó, revelando un paisaje desolado de manipulación y desprecio. Habían reducido mi sacrificio, el acto más profundo de amor maternal que podía concebir, a una vulgar transacción comercial. No era una madre que había entregado su hogar, era una inversora. Y mi inversión, al parecer, no incluía dividendos de afecto o respeto. Solo me daba derecho a ser tratada como una acreedora a la que se le podía cerrar la puerta en la cara. La frase "nuestra vida" fue la sentencia final. Era un muro invisible, pero infranqueable, que acababan de erigir a mi alrededor. Yo no formaba parte de esa vida que presumían. Era una pieza del pasado, una herramienta que se había utilizado y que ahora se guardaba en un cajón. Algo dentro de mí, la mujer que había sido enterrada bajo capas de madre, esposa y maestra, se revolvió y se puso de pie. Fue un despertar violento. La Elodia paciente, la Elodia comprensiva, la Elodia que siempre ponía la otra mejilla, murió en ese preciso momento, en el asiento de un coche viejo, con el olor a manzanas y traición llenando el aire. En su lugar, nació una nueva Elodia, una mujer de 68 años que acababa de darse cuenta de que la dignidad no es algo que se regala, es algo que se defiende. Y si para defenderla tenía que ir a la guerra contra su propio hijo, que así fuera. Arranqué el motor. El sonido del viejo sedán sonó extrañamente poderoso. Ya no huía de una humillación. Conducía hacia una decisión. La noche fue una travesía por un mar de insomnio. Cada vez que el sueño amenazaba con llevarme, la voz de Griselda me devolvía a la orilla de la vigilia. Al amanecer, la decisión ya no era una idea furiosa, sino una certeza fría y pesada en el fondo de mi estómago. Pero antes de actuar, necesitaba una brújula, necesitaba una voz que no estuviera ahogada por 68 años de amor maternal. Necesitaba a Genaro. Marqué su número mientras el sol teñía de un gris melancólico el cielo de la ciudad. Genaro, mi cuñado, el hermano menor de Carlos, era un hombre forjado en grasa de motor y sentido común. No entendía de literatura, pero entendía de estructuras, de lo que funciona y de lo que está roto. Y sabía que mi relación con Ramiro estaba fundamentalmente rota. Contestó con un gruñido. ¿Elodia? ¿Pasa algo? Mi voz, cuando salió, era monótona, desprovista de emoción. Era la voz de alguien que informa de un accidente. Sí, Genaro. Pasa algo. Fui a la casa nueva de Ramiro y le conté la historia, sin adornos, sin autocompasión, los hechos puros y duros, el viaje, la fiesta, las palabras exactas. Él escuchó sin interrumpir. Podía visualizarlo en su taller, limpiándose las manos en un trapo, su rostro curtido endureciéndose con cada detalle de mi relato. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue ominoso.
No fue un silencio de sorpresa, sino de confirmación. Era el silencio de un hombre que ve cumplidos sus peores temores. Esa mujer es una víbora, dijo finalmente, su voz una vibración grave de furia contenida. ¿Y tu hijo? Tu hijo es un pelele sin agallas. Una parte de mí, el último vestigio de la madre protectora, quiso protestar. Pero la verdad de sus palabras era innegable. Te lo advertí, Elodia continuó, su tono ahora más triste que enojado. Te dije que esa ambición de Griselda se lo iba a comer vivo, y a ti con él. Mi hermano, Carlos se avergonzaría de ver en lo que se ha convertido su hijo. La mención de Carlos fue como una llave que abrió las compuertas. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron. No sé qué hacer, Genaro sollocé. Me han borrado de sus vidas. No, su voz fue un trueno que me sacudió. No dejes que te borren. Pelea. ¿Aún tienes el maldito papel que le hiciste firmar? Sí, susurré, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. El pagaré. Pues úsalo, mujer. Por Dios, úsalo. Su vehemencia era casi palpable. Ve a ver a un abogado. Hoy mismo. Haz que ese papel cante. ¿Pero es mi hijo? Exacto, es tu hijo, me interrumpió. ¿Y qué clase de lección le estarás dando si dejas que te trate como a una basura? Le estarás enseñando que no hay consecuencias, que puede pisotear a la gente y seguir adelante. Esa no es la educación que tú y Carlos le dieron. Tenía razón. Mis lecciones en el aula siempre terminaban con una moraleja. ¿Cuál sería la moraleja de mi propia vida si permitía esto? Esto ya no es por el dinero, Elodia dijo. Su voz ahora más calmada, más intensa. El dinero es solo la herramienta. Esto es por tu dignidad, por el respeto a ti misma, por el respeto a la memoria de mi hermano. El respeto no se pide de rodillas, Elodia, se exige de pie, y si no te lo dan, lo cobras. Con intereses. Colgué el teléfono sintiendo que una columna de acero se instalaba en mi espalda. Genaro no me había dicho nada que yo no supiera en el fondo, pero lo había dicho en voz alta. Había puesto nombre a mis sentimientos y había validado mi ira. Me había dado el permiso para dejar de llorar y empezar a luchar. Miré el teléfono. La siguiente llamada sería al licenciado Morales. La razón había hablado. Ahora era el turno de la ley. La conversación con Genaro fue el viento que avivó las brasas de mi ira hasta convertirlas en un fuego de resolución. El resto de la mañana me moví por el apartamento como un autómata, pero mi mente trabajaba a una velocidad febril. Estaba trazando un mapa de un territorio desconocido, el de la confrontación. Fui al viejo baúl de mimbre que había sobrevivido a la mudanza, un arca de Noé de mi vida pasada. Contenía mis álbumes de fotos, las cartas de Carlos, los dibujos infantiles de Ramiro. Mis manos, cubiertas de las manchas de la edad, buscaron entre los tesoros de papel hasta encontrar una carpeta de cartón. Dentro, junto a mi título de maestra y mi acta de matrimonio, estaba el pagaré. Lo saqué y lo extendí sobre la mesa de la cocina. La luz de la mañana caía sobre el papel, iluminando mi caligrafía de maestra y la firma descuidada de mi hijo. ¡Qué documento tan extraño! Nacido del amor, ahora estaba destinado a ser un instrumento de guerra. Lo leí una y otra vez. $75,000. En calidad de préstamo. Me aferré a esa palabra. Préstamo. La misma palabra que Griselda me había arrojado como un insulto, ahora era mi salvavidas, mi justificación. Ella misma me había dado el arma, pero la decisión de usarla no fue fácil. Mi mente se convirtió en un tribunal. El fiscal, una versión de mí misma cínica y herida, presentaba las pruebas, la humillación en la puerta, los años de sutiles desprecios, la venta del jardín de Carlos. No hay duda, argumentaba esta voz. Son culpables de traición y falta de respeto. La sentencia debe ser ejemplar. Exige lo que es tuyo. Haz que sientan una mínima parte del dolor que te han causado. La abogada defensora, la madre que vivía en mis entrañas, contraargumentaba con desesperación, pero es tu hijo, tu única familia.
¿Vas a destruir la relación para siempre por orgullo? El dinero no importa. ¿Quieres vivir el resto de tu vida sabiendo que llevaste a tu propio hijo a la ruina? El perdón es la única salida. Sufre en silencio, como siempre has hecho. Es el precio del amor de una madre. Durante horas, estas dos voces lucharon en mi cabeza. Me preparé un té que no bebí. Miré por la ventana un mundo que no veía. Estaba atrapada en el purgatorio de mi propia decisión. Fue un recuerdo de mis clases de literatura lo que inclinó la balanza. Recordé haber enseñado Antígona de Sófocles. Recordé a la joven heroína que desafía la ley del rey para honrar a su hermano, para defender una ley moral superior. Ella elige la justicia, incluso a costa de su propia vida. Mi situación no era tan trágica, por supuesto, pero el dilema era similar. Tenía que elegir entre la ley no escrita del amor maternal incondicional y la ley superior de la dignidad y el autorrespeto. ¿Qué clase de ejemplo le estaba dando a la memoria de mi hijo si me convertía en una alfombra? ¿Qué clase de mujer era si permitía que mi valor fuera tasado en dólares y luego descartado? Entendí que el verdadero acto de amor no era perdonar su crueldad, sino forzarlo a enfrentarla. El perdón fácil sería un veneno, permitiéndole creer que su comportamiento era aceptable. Las consecuencias, por dolorosas que fueran, eran la única medicina posible. Quizás lo perdería. Quizás la herida nunca sanaría. Pero al menos, al final de mis días, podría mirarme al espejo y ver a una mujer que luchó por su honor, no a una mártir que se resignó a ser invisible. Tomé el pagaré. Lo doblé con una precisión casi ceremonial y lo guardé en mi bolso. El juicio había terminado. El veredicto estaba claro. Ya no había más dudas. Salí del apartamento y caminé hacia la parada del autobús que me llevaría al centro, a la oficina del licenciado Morales. Iba a la guerra, no por el dinero. Iba a la guerra por el alma de la mujer que había olvidado que existía, yo misma. La oficina del licenciado Morales era un refugio del viejo mundo en medio de la ruidosa modernidad de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura repletas de libros encuadernados en cuero, y el aire olía a la reconfortante mezcla de papel, café y cera para muebles. Morales, con su cabello plateado y su traje impecable, me recibió como si fuéramos viejos amigos, aunque apenas nos habíamos visto desde el funeral de Carlos. Elodia, qué sorpresa. Por favor, siéntate, dijo, indicándome un sillón de cuero que se hundió bajo mi peso con un suspiro familiar. ¿Un café? Acepté, más por la necesidad de tener algo que sostener en mis manos temblorosas que por sed. Mientras su secretaria nos traía 2 tazas humeantes, él me observó por encima de sus gafas de media luna, con una mirada que era a la vez astuta y compasiva. Tu voz sonaba seria por teléfono, dijo suavemente. Supongo que no es una visita social. Negué con la cabeza. Abrí mi bolso, saqué el pagaré y la carpeta que contenía los documentos de la venta de mi casa y los puse sobre su escritorio. Es sobre Ramiro, y entonces la historia se derramó. Se la conté desde el principio, con más detalles de los que le había dado a Genaro. Le hablé de mi vida con Carlos, de lo que la casa significaba. Le describí el jardín de rosas con tanto detalle que casi pude olerlo en el aire viciado de la oficina. Le confesé mi debilidad, cómo Ramiro había usado la memoria de su padre para convencerme. Y luego le conté la escena de la fiesta, las palabras de Griselda, la humillación. Mi voz se mantuvo estable durante casi todo el relato, pero se quebró al final. Morales me escuchó con una atención inquebrantable, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró directamente a los ojos. Carlos era mi amigo, dijo, su voz grave, y estaría revolviéndose en su tumba si supiera esto. Lo que te han hecho no es solo una falta de respeto, Elodia, es una crueldad. Luego, tomó el pagaré y lo examinó con ojo profesional. La letra es tuya, pero la firma es suya. No hay ambigüedad. Es un reconocimiento de deuda en toda regla. La ley te ampara.
Ella lo llamó un préstamo, dije, casi en un susurro, como si fuera un insulto. Una sonrisa sombría se dibujó en los labios de Morales. Pues vamos a tomarle la palabra. Vamos a tratarlo exactamente como lo que es, un préstamo. Un préstamo que, dadas las circunstancias, considero moral y legalmente vencido. Me explicó el plan con una claridad que disipó mis miedos. Redactaría una notificación formal, citando el documento. Exigiría el pago íntegro en 30 días. La enviaría por correo certificado para que no pudieran negar haberla recibido. Será un shock para ellos, dijo. Probablemente intenten ignorarlo al principio. Luego vendrán las llamadas, las amenazas, los intentos de hacerte sentir culpable. Tienes que estar preparada para eso, Elodia. ¿Lo estás? ¿Y si no pagan, licenciado? ¿Qué pasa si realmente no tienen el dinero? La madre dentro de mí seguía haciendo preguntas. Si no pagan, respondió, su tono endureciéndose, iniciaremos un procedimiento de ejecución. Eso significa que podemos solicitar a un juez que ordene el embargo de sus bienes para saldar la deuda, su coche, sus cuentas bancarias y sí, si es necesario, su casa. La palabra embargo sonaba terrible, definitiva, pero la imagen de la sonrisa condescendiente de Griselda era peor. Estoy preparada, dije, y esta vez lo creía de verdad. Ya no tengo miedo de sus juegos. Bien, dijo Morales, guardando mis documentos en una carpeta nueva con mi nombre. Entonces, empecemos. Le recordaremos a tu hijo y a su encantadora esposa que las deudas, tanto las de dinero como las de respeto, siempre acaban pagándose. Salí de su oficina sintiéndome más ligera. Había transferido el peso de la batalla a manos de un profesional. Ya no estaba sola. Tenía la ley de mi lado. Y por primera vez en muchos meses, sentí una extraña y frágil semilla de esperanza. Los días posteriores a mi reunión con el abogado transcurrieron en una calma antinatural. Era el silencio del cazador que ha puesto una trampa y espera. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y una sombría expectación. Me obligaba a seguir una rutina, caminatas por el parque, visitas a la biblioteca, largas horas leyendo. Intentaba llenar el silencio exterior para acallar el tumulto interior. El día que el servicio de mensajería me notificó que la carta había sido entregada y firmada, mi corazón dio un vuelco. La trampa se había cerrado. A partir de ese momento, la historia ya no me pertenecía solo a mí. Se había convertido en un drama de 3 actores, y yo esperaba, tras el telón, la inevitable explosión. Mi mente, entrenada por años de leer novelas, no pudo evitar imaginar la escena. Me los imaginaba llegando a casa después del trabajo. Ramiro, probablemente cansado, aflojándose la corbata. Griselda, repasando su día, quizás quejándose de alguna compañera de trabajo o planeando su próxima compra. Verían el sobre de aspecto oficial en la correspondencia. Griselda, con su curiosidad felina, lo abriría primero. Sus cejas perfectamente depiladas se alzarían al ver el membrete del bufete Morales y Asociados. Su primera reacción, sin duda, sería la perplejidad. Luego, a medida que sus ojos escanearan el texto legal, la perplejidad daría paso a la incredulidad. Podía oír su risa, una risa forzada, estridente. ¿Puedes creer esto, Ramiro? Tu madre nos ha enviado una carta de abogado. Ramiro, probablemente, se acercaría, con el temor ya dibujado en su rostro. Él, a diferencia de Griselda, sabía que mis acciones silenciosas eran las más serias. Leerían juntos las palabras que yo ya me sabía de memoria. Por medio de la presente, se le requiere el pago inmediato de la cantidad de $75,000. $75. 0, correspondiente a la deuda reconocida en el pagaré adjunto firmado por usted con fecha de. Visualizaba el rostro de Ramiro palideciendo, la sangre abandonando sus mejillas. Él entendería la gravedad de la situación mucho antes que ella. ¿Pagaré?, diría Griselda, con desdén. ¿Se refiere a ese papelucho que firmaste? Por favor, es una broma. No es una broma, Griselda le respondería a Ramiro,
su voz temblorosa. Es una carta legal. Pues que lo intente, espetaría ella, su incredulidad transformándose en la furia que yo conocía también. Está loca, la declararemos incompetente. Una anciana senil que intenta extorsionar a su propio hijo. Nadie le creerá. Pero a medida que continuaran leyendo, la arrogancia de Griselda se enfrentaría a la fría realidad de la ley. En un plazo improrrogable de 30 días naturales, de no cumplir, iniciaremos sin más aviso las acciones legales pertinentes para la ejecución forzosa de la deuda, incluyendo el embargo de bienes presentes y futuros. La palabra embargo sería la que finalmente haría añicos su coraza. La casa, su preciosa casa, el símbolo de su estatus, el escenario de su vida perfecta, de repente, vulnerable, su fortaleza, construida sobre mi sacrificio, ahora amenazada por mi resolución. Me los imaginaba mirándose el uno al otro, el pánico reemplazando a la furia. La burbuja de su vida perfecta acababa de ser perforada por la afilada punta de la realidad. Se darían cuenta de que yo no estaba jugando. Se darían cuenta de que la madre sumisa y comprensiva había sido reemplazada por una mujer que conocía sus derechos y estaba dispuesta a ejercerlos. Mientras yo estaba sentada en mi modesto apartamento, ellos estarían en su palacio, y por primera vez se sentirían pobres. Pobres en opciones, pobres en tiempo, y sobre todo, pobres en la calidad moral que se necesita para admitir que se han equivocado. La carta no era solo una demanda de dinero, era un espejo, y lo que reflejaba no les iba a gustar en absoluto. La primera llamada llegó 2 días después. Un número desconocido. Respondí con una calma que no sentía. Era su abogado. Su voz era arrogante, un intento de apisonadora verbal. Me acusó de acoso familiar y extorsión emocional. Escuché su monólogo sin interrumpir. Cuando terminó, respondí con la frase que el licenciado Morales y yo habíamos ensayado. Es un asunto estrictamente legal. Cualquier comunicación, por favor, a través de mi abogado. Y colgué. 15 minutos después, mi teléfono vibró. Ramiro. El nombre en la pantalla me produjo una punzada. Contesté. Mamá. Su voz era un torbellino de pánico y reproche. Acabo de hablar con mi abogado. Dice que vas en serio. ¿Cómo puedes hacernos esto? Hola, Ramiro, dije, mi tono deliberadamente sereno. Veo que has entendido la carta. Entenderla. Mamá, nos estás amenazando. Nos quieres quitar la casa. Nuestra casa. Curioso que la llames vuestra casa cuando fue mi casa la que pagó por ella. Hubo un silencio cargado al otro lado. Eso no es justo. Era un regalo. Tú sabes que era un regalo. Un regalo se da con amor y se recibe con gratitud, Ramiro. Lo vuestro fue una transacción, y la recibisteis con desprecio. Vuestra deuda no es solo de dinero. Suplicó, lloró, prometió, lo arreglaremos, mamá, te lo juro, vendré a verte, te pediré perdón de rodillas si es necesario. Griselda también lo hará. Pero por favor, retira la demanda. Y entonces le arrojé la verdad que había estado guardando, las palabras que eran la raíz de todo. Ramiro, me pediste que sacrificara el pasado que tuve con tu padre para que tú construyeras tu futuro. Y luego me enseñaste que yo no tenía cabida en ese futuro. Esto ya no se arregla con perdones, se arregla con consecuencias. Habla con mi abogado. Colgué antes de que pudiera responder, mi mano temblando sobre el teléfono. El corazón me dolía, pero mi mente estaba clara. 1 minuto después, el teléfono volvió a sonar. Griselda. Esta vez estaba preparada. Mire lo que ha hecho, vieja bruja, gritó. Su voz una sirena de furia. ¿Está contenta? ¿Está destrozando a su hijo? Lo está torturando. Hola, Griselda. Veo que Ramiro no te ha explicado bien la situación. Yo no estoy haciendo nada. Solo estoy cobrando una deuda que tu marido firmó y que tú te encargaste de recordarme que existía. Usted es una manipuladora, siempre lo ha sido, siempre ha estado celosa de mí, celosa de que su hijo por fin fuera feliz lejos de usted. ¿Feliz?, repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. Si esto es la felicidad, Griselda,
No quiero ni imaginar cómo será vuestra tristeza. Va a arrepentirse de esto, Ciseo. Me encargaré de que Ramiro no vuelva a verla en su miserable vida. Morirá sola y olvidada en ese agujero en el que vive. Prefiero morir sola en mi agujero con mi dignidad intacta, que vivir en un palacio sin respeto. Gracias por tu llamada, Griselda. Has dejado muy claras tus prioridades. Cualquier otra amenaza, por favor, envíala por escrito a mi abogado, le vendrá bien para el juicio. Y colgué. Apagué el teléfono. El aire en la habitación parecía vibrar. Me dejé caer en el sofá, agotada pero extrañamente en paz. La batalla había sido declarada. Las máscaras habían caído, y yo, por primera vez, había devuelto el golpe. La estrategia de Griselda y Ramiro cambió. Al ver que los ataques frontales y las súplicas no funcionaban, recurrieron a una táctica más insidiosa, la guerra de guerrilla social. Movilizaron a su red de contactos para que me presionaran, me juzgaran y me hicieran sentir como un monstruo. La primera llamada fue del padre de Griselda, Horacio. Elodia, soy Horacio, dijo, su voz suntuosa como el aceite. Llamo como padre, no como suegro. Estoy muy preocupado por los chicos. Griselda no come, Ramiro no duerme. Esta situación los está destrozando. A mí también me destrozó lo que ellos me hicieron, Horacio. Vamos, mujer. Fue un error, una tontería de jóvenes. ¿Vas a destruir una familia por una fiesta? Piénsalo bien. Retira esta demanda. Demuestra que eres la madre sabia y comprensiva que Ramiro siempre ha descrito. Era una trampa de terciopelo. Quería que yo asumiera el rol de la adulta responsable y perdonara su comportamiento infantil. La sabiduría, Horacio, también consiste en enseñar que los actos tienen consecuencias. Y la comprensión no debe confundirse con la estupidez. Mi decisión es firme. Su tono cambió instantáneamente. Bien, veo que no se puede razonar con usted, pero sepa que mi hija tiene los mejores abogados. No le será tan fácil. La siguiente llamada fue de Beatriz, su mujer. Su enfoque fue el de la complicidad femenina. Elodia, querida, como mujeres, como madres, debemos apoyarnos. Sé lo difícil que es a veces con los hijos, pero una demanda es tan feo, tan público. ¿Has pensado en el escándalo? ¿En lo que dirá la gente? Beatriz, con todo respeto, la única opinión que me importa ahora mismo es la mía. Y mi opinión es que merezco respeto. El escándalo no lo he provocado yo. Luego vino el goteo de tías, primas y amigas de la familia, cada una con su propio argumento, pero todas con el mismo mensaje subyacente. Estás equivocada, estás siendo cruel, estás rompiendo las reglas no escritas de la familia. La llamada que más me dolió fue la de Berta, una prima mía a la que apenas veía. Su voz estaba llena de una indignación santurrona. Elodia, no doy crédito a lo que me han contado, demandando a tu propio hijo, por dinero, ¿es que no tienes corazón? Tu esposo Carlos se revolvería en su tumba si viera en lo que te has convertido. La mención de Carlos fue un golpe bajo, diseñado para herirme donde más me dolía. Sentí un nudo de rabia en la garganta. Berta, dije, mi voz temblando por primera vez, te prohíbo que vuelvas a mencionar el nombre de mi marido. Tú no sabes nada de él, ni de mí, ni de mi hijo. ¿Estás hablando de oídas? Repitiendo como un loro la historia que te han contado para quedar bien. Así que ahórrate tu falsa indignación y no vuelvas a llamarme. Colgué el teléfono y me di cuenta de que estaba llorando. No de tristeza, sino de pura furia. Estaban usando mi propio pasado, mi propio amor, como un arma en mi contra. Querían ahogarme en un mar de culpa. Pero mientras me secaba las lágrimas, algo cambió. La furia se transformó en una determinación fría. Cada llamada, cada intento de manipulación no me debilitaba, me daba más fuerza, me mostraban la verdadera naturaleza del mundo en el que mi hijo había elegido vivir. Un mundo de apariencias, de alianzas estratégicas y de guerras susurradas por teléfono. Y me alegraba, con una alegría feroz y amarga, de estar fuera de él, que enviaran a todos sus ejércitos. Yo no iba a rendir mi pequeña isla de dignidad,
Parte 12. El castillo de naipes se derrumba, hasta 600 palabras. Los días se convirtieron en semanas. El plazo de 30 días se acercaba a su fin. Mi teléfono dejó de sonar. El silencio era una señal de que la guerra de guerrillas había fracasado y la cruda realidad de la ley se estaba imponiendo. El licenciado Morales me informó de que el abogado de Ramiro y Griselda había hecho una última oferta desesperada, un plan de pagos a largo plazo. La rechacé sin dudarlo. La noticia final llegó a través de Genaro, mi fiel fuente de información. Me llamó una tarde, su voz una mezcla de solemnidad y una mal disimulada justicia poética. ¿Está sentada, Elodia? Siempre estoy sentada últimamente. Genaro, dime, acabo de pasar por el barrio de los Reyes Destronados. Hay un cartel de ese vende, en su jardín. Es grande, rojo. Imposible no verlo. La imagen mental me golpeó con una fuerza inesperada. El cartel, rojo como una herida, plantado en el césped inmaculado. No sentí la euforia de la victoria. Sentí el peso de un final, el final de una era, de una ilusión. La casa de sus sueños, ahora un artículo en el mercado inmobiliario, una víctima de la arrogancia de sus dueños. Tienen que vender para pagarte, explicó Genaro, no les queda otra, el banco no les da otro préstamo, y los padres de ella, por lo visto, no están dispuestos a soltar un centavo. Se acabó la función, Elodia, has ganado. Colgué y me asomé a mi propio balcón. Mis pequeños rosales estaban empezando a brotar. ¿Había ganado? La palabra sonaba hueca. Esto no había sido un juego con ganadores y perdedores. Había sido una demolición. Y todos estábamos entre los escombros. La noticia de la venta de la casa se extendió por su círculo social. El castillo de naipes se derrumbó de forma espectacular. Los amigos que habían reído en su fiesta ahora cotillaban sobre su repentina desgracia. La fachada de pareja perfecta y exitosa se hizo añicos, revelando la frágil estructura de deudas y pretensiones que había debajo. Supe que la relación entre ellos se había vuelto insostenible. La casa, que debía ser su nido de amor, se convirtió en un campo de batalla lleno de reproches. Griselda no podía perdonarle a Ramiro su fracaso en controlarme. Ramiro no podía perdonarle a Griselda la crueldad que había desatado la catástrofe. Yo, desde la distancia, observaba en silencio. No había alegría en su caída, solo la sombría confirmación de que había hecho lo correcto. Había puesto un espejo frente a ellos, y la imagen que les devolvía era tan insoportable que había destrozado su mundo. A veces, la verdad no libera, simplemente arrasa, y yo había desatado una verdad largamente contenida. Unas semanas más tarde, el dinero fue transferido a mi cuenta. La cifra exacta, $75,000, apareció en mi estado de cuenta, fría y digital. No me trajo ninguna alegría. Era la indemnización por un daño irreparable. Una tarde, mientras regaba mis incipientes rosas en el balcón, sonó el timbre. Mi corazón dio un brinco. Sabía quién era. Al abrir, vi a Ramiro. Estaba solo. La arrogancia y la confianza que había adquirido junto a Griselda habían desaparecido. Parecía un adolescente desgarbado, un hombre despojado de sus certezas. ¿Puedo pasar, mamá? Su voz era un susurro. Lo dejé entrar. Se sentó en el pequeño sofá, sus manos entrelazadas entre las rodillas, su mirada perdida en la alfombra. Yo preparé té, el ritual silencioso que llena los vacíos incómodos. Nos vamos a divorciar, dijo de repente, sin preámbulos. La noticia no me sorprendió. Ella dice que me he convertido en un recordatorio constante de su humillación, que no puede mirar la casa, ni a mí, sin pensar en ti. Lo siento, Ramiro. No, no lo sientas, dijo, levantando la vista por primera vez. Sus ojos estaban enrojecidos. Tú no hiciste nada malo, yo lo hice. Yo lo permití todo. Tenía tanto miedo de no ser suficiente para ella, para su mundo, que me convertí en una marioneta, y corté los hilos que me unían a ti. Se levantó y se arrodilló frente a mí,
un gesto tan dramático y sincero que me dejó sin aliento. Tomó mis manos entre las suyas. Perdóname, mamá, no por el dinero, perdóname por mi silencio, por mi cobardía, por haber permitido que la mujer a la que amaba insultara a la mujer que me dio la vida. Fui un mal hijo y un hombre muy pequeño. Las lágrimas corrían por su rostro y esta vez yo también lloré. Lloré por el hijo que había perdido y por el hombre que, quizás, estaba empezando a encontrar. Acaricié su cabello. El dinero es solo papel, Ramiro. Ya está en mi cuenta, dije, mi voz suave. Pero lo que rompiste, la confianza, el respeto, eso es diferente. Eso no se arregla con una disculpa. Eso te toca a ti, día a día, demostrar que quieres reconstruirlo. Antes de poder volver a ser mi hijo, primero tienes que aprender a ser un hombre del que tu padre habría estado orgulloso. Se quedó arrodillado un momento más, asintiendo. Luego se levantó, me dio un beso torpe en la frente y se fue. No sé qué será de Ramiro. Su camino es suyo. Yo, por mi parte, tengo el mío. Mi condominio es mi reino, pequeño pero lleno de luz. Mis rosas en el balcón crecen fuertes. Cada capullo es una pequeña promesa de que la vida, incluso después del invierno más duro, siempre encuentra la manera de florecer de nuevo. Recuperé mi dinero y mi dignidad, pero una parte de mí todavía se pregunta si hice lo correcto al llevar a mi único hijo al límite. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?